para hablar de esto y otras cosas. Saludo a Jorge Gómez Naredo, a nuestro amigo Jorge Gómez Naredo, miembro de esta familia Sin Censura, y también hay que decirlo, coordinador del periódico Regeneración, gran analista político, a quien saludo con mucho gusto. Jorge, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Hola, ¿cómo estás, querido Vicente? Yo encantado de estar aquí contigo y con todo tu auditorio. Oye, pues hay que hablar de Ricardo Anaya y el derrumbe de la oposición, porque pues todo parece indicar que si sigue adelante este proceso contra Anaya, no se iría solo. Hay una larga lista de personajes que incluso en su momento le tiraron calabaza a Anaya y que ahora buscan defenderlo del autoritario de López Obrador, que ya ordenó al fiscal general de la República que meta al bote a Ricardo Anaya para que no sea un peligro en el 2024. Nótese mi sarcasmo, Jorge. Sí, en realidad esto es muy interesante cómo han querido vendernos este discurso de Andrés Manuel, el presidente autoritario, el presidente que está persiguiendo a sus adversarios políticos. Incluso hoy la portada del diario Reforma iba en ese sentido, aprovechando esta visita que hicieron estos presidentes y dirigentes de los partidos políticos PRI, PAN y PRD, que pues fueron ahí a prácticamente, hay imágenes, ¿no?, donde comparan esto con los conservadores en el siglo XIX que fueron a Europa a pedir que un príncipe europeo gobernara en México, pues de este nivel, ¿no?, de cinismo de estos personajes que prácticamente piden que organismos internacionales, que otros países intervengan en la política en nuestro país. Es verdaderamente terrible lo que han hecho los dirigentes del PRI, del PAN y del PRD, y no se nos debe olvidar, porque esto es prácticamente como traidores a nuestro país. ¿Cómo es posible que vayan y saquen eso? Pero han querido vender esta imagen, ¿no? Han querido vender la imagen de que Andrés Manuel está persiguiendo adversarios políticos y ponen el caso de Ricardo Anaya, que en realidad Ricardo Anaya es detestado por muchísimos panistas. A muchísimos panistas les gustaría que Ricardo Anaya estuviera en la cárcel porque le debe muchísimas. Recordemos cómo él se hizo del control del partido y cómo él pues prácticamente expulsó a un grupo del Partido Acción Nacional, y hay muchísimo resentimiento hacia él. Pero bueno, pues no, ahorita están en ese discurso y es más importante pegarle a Andrés Manuel López Obrador con esta falacia de que Andrés Manuel persigue a Ricardo Anaya, que en realidad establecer que pues es justo que a un personaje que violó la ley pues se le persiga, o al menos se le finquen responsabilidades, y si no es culpable pues que se demuestre lo contrario. Pero demuestra más allá es la descomposición de la propia oposición. O sea, la oposición no tiene a ningún candidato, no tiene a ningún liderazgo que pueda pasar por ser un liderazgo honesto y por ser un liderazgo que tenga cercanía con la gente. Imagínate que la persona que era como la más capacitada o la que tenía un mayor prestigio era Ricardo Anaya, que hemos visto claramente que está relacionado con un montón de delitos, desde vender su voto para aprobar reformas constitucionales, como fue el caso, hasta un enriquecimiento ilícito y hasta beneficiar a sus familiares en todo sentido, ¿no? Y hubo hace poquito una encuesta donde siguiendo a Ricardo Anaya, la que tenía mayor prestigio era Lili Téllez. O sea, imagínate a una oposición que tenga a un liderazgo como es Ricardo Anaya, que está ahora sí que prácticamente huido, y a otra que es Lili Téllez, ¿no? Entonces es algo que es verdaderamente claro, que esta oposición pues se desmorona completamente. En el PRI no existe ningún liderazgo. En el PRD es un cascajo. Es terrible lo que ha sucedido, lo que hicieron con ese partido, la forma en cómo se comportan, terrible, y la forma en cómo quieren
los cínicos de estos partidos, que ellos fueron los culpables de que en el país el narco poco a poco creciera y poco a poco estableciera vínculos con los poderes políticos, y que ahora ellos digan, ¿no?, que Morena está inmiscuido con el narco y que el narco está gobernando y que hay un pacto entre el gobierno federal y el narco y que se vio en las elecciones. Son verdaderamente cínicos estos personajes, y el caso del PRD es verdaderamente indignante. Y el PAN con Marco Cortés peleado con Ricardo Anaya y por fuera Felipe Calderón, pues es un verdadero desastre, ¿no? Y los otros liderazgos de esta oposición, que podrían ser, por ejemplo, Enrique Alfaro por Movimiento Ciudadano, o el mismo actual gobernador electo, ¿no?, Samuel García, pues son liderazgos que no tienen una relación con la gente, son liderazgos que solo han hecho y que además tienen una cola que les pisen muy, muy, muy grande. Entonces, lo único que evidencian este tipo de elementos es que hay un grave problema en la oposición, que no tienen liderazgos y que la oposición está completamente carcomida, que no tienen esta capacidad y que lo que están haciendo pues es verdaderamente de ridículo en ridículo en ridículo, ¿no? Lo que hicieron estos tres personajes, estos tres dirigentes de los tres partidos políticos, es verdaderamente indignante en cómo se fueron a quejar a la Organización de Estados Americanos, que sabemos que es una organización que ha sido impulsada por Estados Unidos y que ha sido como el carrito chocón con los gobiernos progresistas, y la forma es verdaderamente denigrante, no solamente para ellos como tal, sino para los propios militantes de esos partidos y para la forma en cómo han querido manejar esto, ¿no? Y en el caso de Ricardo Anaya, pues Ricardo Anaya es como un chiste, ¿no? Esta cuestión de que se va exiliado y de que es perseguido y de que se compara, ¿no?, con héroes nacionales, y que entonces dice que Andrés Manuel es Chávez o Maduro, es verdaderamente pues un chiste. Pero lo que está de fondo es que esta oposición se está desmoronando completamente y que no tiene rumbo. No, el único que les cree es Almagro. A los presidentes de los partidos se toma la foto con ellos. Lo que es también una desgracia es que haya personajes en medios de comunicación que salgan a decir que López Obrador persigue a Anaya para que no sea competencia en el 2024, que porque le tiene miedo. Estaba presentándole a la audiencia de Sin Censura hace rato a Luis Cárdenas de MBS, a Luis Berman, este chichincle de Carlos Alarraqui, y seguiremos viendo, seguiremos escuchando muchas de estas voces y de estos personajes, Jorge. Sí, porque ellos tratan de aprovechar. Anaya parece ser que es como un cero a la izquierda que es, digamos, útil en este momento. Es decir, todos saben que Anaya no es un candidato, no es un personaje político que pueda ganar la presidencia. ¿Por qué? Porque hay muchísimas cosas que lo envuelven, pero lo están utilizando para golpear a Andrés Manuel López Obrador. Es decir, esta idea de que Andrés Manuel persigue políticamente a un adversario para impedirle a este adversario participar políticamente en el próximo proceso electoral, y que eso demuestra que es AMLO autoritario, y que eso demuestra que estamos prácticamente en una dictadura, y que eso demuestra que no hay libertad de expresión en el país. Es decir, es parte de este cuento que nos han querido contar y que lo quieren contar. Los columnistas hoy también de Reforma hicieron esta cuestión, pero tan no se les cree que no están convencidos, porque detestaron ellos a Anaya y siempre han dicho que Anaya es un personaje muy limitado, y entonces lo que quieren ahora pues es aprovecharlo para golpear al proyecto, a Morena y a Andrés Manuel López Obrador. Pero es indigno, y además actúan como han sido siempre y como han actuado siempre, que es la máxima de estos comentócratas, es el odio a Andrés Manuel López Obrador, y utilizarán todo
para golpearlo políticamente, para tratar de desprestigiarlo, y eso lo hemos visto, ¿no? Constantemente, y pues son a veces argumentos que debería de darles vergüenza, incluso concluir a veces unas de sus columnas o una de sus intervenciones en radio, bueno, son de vergüenza realmente, y entonces pues eso evidencia pues también la podredumbre de estos personajes de la comentocracia mexicana conservadora. Querido Jorge, para cerrar, el estiércol puede manchar no solamente a panistas, sino a priistas. Se habla de Javier Lozano, de Roberto Gil Suárez, del propio Cordero, pero también ahora se habla de una presunta red delincuencial que incluiría a Luis Videgaray y al propio expresidente de México, Enrique Peña Nieto. Cuando hablamos de oposición, no solamente hablamos del PAN, también hablamos del PRI, y creo que aquí están ante el reto más duro, si siguen juntos defendiéndose, limpiándose la cola entre ellos, o de plano unos dicen aquí nos vemos. El PRD no tiene opción, se tiene que colgar de ellos si no desaparece, pero aquí va a quedar una situación muy interesante de cara al proceso del 2024. Los priistas aceptan a los panistas a los priistas, ¿y quién sería el candidato? Creo que la tienen complicada en la oposición, moralmente derrotada. Sí, la tienen complicada, y además aquí la cuestión es, hay una unión coyuntural en este momento en la que fueron juntos, y que fue esta unión que vendió Claudio X González, es decir, los partidos todos contra Morena, ¿no? Dejemos que Morena es la amenaza, que Andrés Manuel es la amenaza, y entonces vamos a tratar de contrarrestarlo a partir de estas alianzas que existen. Pero pues estas alianzas va a ser muy complicado que estos tres partidos continúen, porque cada uno de esos partidos tienen a sus grandes impresentables, y va a llegar el momento en que se quemen entre ellos. De por sí ya están muy quemados, pero se quemen entre ellos, y pues que es ya prácticamente insostenible esta alianza. El PRD jugará con el que pueda tener una mejor perspectiva, como un partido pequeño, ya próximo a desaparecer, pero en el caso del PAN y del PRI va a ser muy interesante cómo se van a establecer, y ellos van a querer limpiarse como si fuera una nueva generación, como si lo que sucedió con el PAN antes no fuera una cuestión del PAN, y como lo que sucedió con Enrique Peña Nieto no estuviera relacionado con el PRI, pero me parece que no les va a alcanzar. ¿Por qué? Porque el desprestigio y el saqueo que hicieron fue terrible. Ahora, lo que habría que esperar es que la Fiscalía actúe de una forma muchísimo más rápida y contundente como ha actuado hasta ahora. Así es, pues Jorge Gómez Naredo, siempre es importante escuchar tu opinión aquí en este espacio libre como el viento. ¿Por qué no cerramos invitando a la gente para que te apoye en redes sociales y obviamente en los esfuerzos del periódico Regeneración? Pues ya el periódico, yo espero que ya se vaya a imprimir en estos, ya pronto vamos a poner, y hay una sorpresa, ojalá después aquí la podamos ver. Y bueno, pues yo en Polemón estoy, en la página polemón.mx, Polemón en Facebook, Twitter, y en mis redes personales, digamos, estoy en JG Naredo en Twitter y en Jorge Gómez Naredo en Facebook. Así es, te mando un abrazo, Jorge, que pases excelente tarde. Igualmente, querido Vicente, un abrazo a ti y a todos los que hacen posible esta cultura y el amplio auditorio. Muy bien, y bueno, quiero darle la bienvenida también a otro miembro de esta familia Sin Censura, amigo de la casa, coordinador editorial, director editorial de Regeneración MX. Ya llegó Enrique Quique Legorreta a estos martes picantes, como les llama él. Querido Quique, ¿cómo estás? ¿Qué onda, Vicente? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Así es, los martes picantes de Sin Censura, como siempre, dejan la víbora chillando, dirías tú, y aquí escuchando todo lo que está ocurriendo con varios temas en nuestro México lindo y querido, ¿cómo no? Oye, pues un panista señalado por panistas, que no es apoyado por panistas, pero que huye del país. Pobre Ricardo Anaya. ¿Cómo lo odian desde el PAN
y desde otros círculos, y pobre, creo que se ha quedado solo. Bueno, casi solo, porque dicen en la política online que el que lo ha ayudado estratégicamente a definir esta huida es el ex canciller Jorge Castañeda Guzmán. Sí, totalmente de acuerdo, Vicente. Hemos escuchado en los últimos días, desde que ocurrió el tema de estos videos de Ricardo Anaya, como le hemos bautizado, youtuber de la política en nuestro país, porque como bien lo anunciamos en Sin Censura, es un youtuber y efectivamente en su primer video decía que sus videos tienen más vistas que los del Escorpión Dorado, los de Ever Tomorrow, y la realidad es de que no se ha hecho este análisis como tal, o muy, muy bajita la mano el tema de que Ricardo Anaya se asume todavía como panista, pero no cuenta con el apoyo del panismo como tal, ¿no? Vemos ahí un Marco Cortés, cuánto tiempo tardó en medio hablar de esta situación en la cual la Fiscalía General de la República busca investigar o está investigando a Ricardo Anaya por estas denuncias en contra suya por el tema de la reforma energética, y que Emilio Lozoya, pues bueno, lo hace partícipe de estas tomas de decisiones en la Cámara de Diputados o en el Congreso Federal durante la aprobación de esta reforma en el gobierno de Enrique Peña Nieto. Pero también hay que analizar lo que hay detrás de eso, ¿no? Ya bien lo señalas tú, Jorge Castañeda es uno de los principales apoyadores o brazos tiene ahí todavía Ricardo Anaya en el panismo rancio, como yo lo veo, que es Castañeda, Fox, Calderón, aunque no tanto Calderón por el tema de que se odian mutuamente por todas estas peleas que tuvieron durante el 2018, pero bueno, eso es un punto y aparte. Sin embargo, Ricardo Anaya no tiene el control o el apoyo total del panismo, que por mucho tiempo ha estado en las bases y que meses anteriores han anunciado que han ido perdiendo estos miembros del panismo en el país, que se sienten identificados con el partido, ¿no? Es muy interesante ver cómo Ricardo Anaya se escuda en las viejas guardias, como bien lo dices, un Diego Fernández de Ceballos, un Jorge Castañeda y pues Vicente Fox, pero también está del otro lado, están todos estos panistas que lo han señalado y han acusado, tú también lo has dicho, el caso de el Delfín de Calderón, Ernesto Cordero, que no sabemos si actuó en ese momento de la denuncia por consigna por parte de Felipe Calderón o realmente pues fue uno de los tantos personajes que estuvieran en contra de Ricardo Anaya, ¿no? El panismo en general se siente bastante abandonado con el tema de Ricardo Anaya, salvo algunas excepciones como el tema de los diputados del PAN, que a través de un comunicado mostraron su apoyo, pero pues si es nada más los diputados y luego ¿dónde están los demás panistas de gran cepa, no? También tenemos a Santiago Krill ahí queriéndose también sacar, porque esa es otra, también hay panistas que están ahí queriendo sacar agua para su molino y se suben al barco de acusar a López Obrador de que está persiguiendo a Ricardo Anaya, cosa que no es real. López Obrador solamente está opinando y si los medios le preguntan, pues él va a hablar. La realidad es de que las bases y las pilas deberían de estarlas aventando a la Fiscalía General de la República, quien es la encargada de estar llevando a cabo estas investigaciones, y que por obvias razones no lo hacen porque es más fácil y es más, les deja más dividendos a su crítica política y a su falsa identidad política que actual tiene